creerlo, pero este es el primer gobierno que se declara feminista y el 63% de las mujeres no lo perciben como tal. ¿Cuáles son los logros? El Ministerio de la Mujer está en el comité político, la paridad de género y un registro nacional de deudores de pensiones. Pero no nos vamos a quedar en la queja y hoy vamos a conversar con 3 mujeres feministas sobre los desafíos de los próximos 3 años. Aquí comienza Poderosas a un año del primer gobierno feminista. ¿Somos o no somos? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo de Poderosas. Hoy vamos a analizar este primer año del primer gobierno feminista de la historia de Chile, algo inédito para América Latina, y estamos con mujeres poderosas. Bienvenidas a las 3, las voy a ir presentando de a una y vamos a ir conversando sobre esta temática. Quiero partir contigo, Pamela Figueroa, politóloga, qué bonito nombre, politóloga. Sí. Bienvenida, politóloga, experta en temas de feminismo, hay que decirlo también, Pamela, que fuiste destacada por el diario El País de España como una de las mujeres influyentes en temas de feminismo, así que queremos escuchar tu opinión. Bienvenida acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, la verdad. Estamos también con Paula Badilla. Paula, bienvenida, ella es directora ejecutiva de Hay Mujeres, o sea, hay mujeres para todo, ¿o no? Para cada tema hay una experta. Eso me gusta, de eso se trata este programa. Justamente. Y estamos con Grace Schmidt, abogada, máster en Derecho Constitucional, experta en género, hoy día también asesora en materia de género de la Subsecretaría de Salud, lo cual eso es súper novedoso, ¿no? Eso es algo totalmente nuevo en este gobierno feminista. Bienvenida. Gracias, Isa. Bien, y vamos a comenzar contigo, Pamela, porque una pregunta, parece simple, pero no es simple. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué significa ser un gobierno feminista? Bueno, yo quiero destacar que el gobierno del presidente de Boric se haya autodefinido como un gobierno feminista, ¿ya? Porque igual es un paso histórico importante, ¿ya? Y también es un riesgo alto, porque en el fondo te pones, ¿no es cierto?, a ti mismo como gobierno una meta. ¿Y qué significa en el fondo el feminismo? Hay muchos feminismos, muchas maneras de interpretar, de ver, de analizar el feminismo, pero fundamentalmente lo que el feminismo busca es generar cambios estructurales donde las mujeres, ¿no es cierto?, y en el fondo los distintos sexos, voy a decir las mujeres, pero para que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, más desde cambios estructurales en la relación y en la posición de los distintos sexos al interior de una sociedad, de un gobierno, etcétera. Entonces, que el gobierno tome esa opción es muy relevante, porque eso implica que se va a impulsar legislatura, políticas públicas para buscar, ¿no es cierto?, esa nueva relación entre hombres y mujeres, y que no es solamente medidas específicas, sino que es una visión de la democracia también, de la sociedad, donde hay una visión inclusiva y del rol que podamos tener las mujeres en ello. Entonces, ya la definición me parece clave, porque sabemos también que el lenguaje, ¿no es cierto?, genera realidad en muchos ámbitos. Entonces, a pesar de que sea ambicioso, la misma ministra vocera dijo que era súper ambicioso, pero me parece clave que existe esa ambición. Grace, tú estás dentro, estás en este cargo de asesoría que quizá yo de verdad creo que es muy novedoso, que es decir, que todos los ministerios, toda la subsecretaría tengan proyectos de ley en materia de género, que tengan una persona permanente en género. ¿Sientes que se logra esto que plantea Pamela, que tiene que ver con poder tener más políticas públicas, más proyectos de ley en tema de género al tener una asesora? ¿Cómo analizas el gobierno desde adentro, desde ahí? A ver, lo que se busca con esto es la transversalización del enfoque de género, finalmente, que no solamente sean desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, las políticas públicas, desarrollar políticas públicas con relación a las mujeres, por ejemplo, o a las disidencias sexogenéricas, por ejemplo. Que no sea solamente el Ministerio de la Mujer, entonces el llamado a impulsar ya sean proyectos de ley o políticas públicas. La idea de tener asesoras de género en todos los ministerios y la subsecretaría finalmente tiene que ver con eso, en que uno pone el ojo, el foco en los distintos temas que tratan los distintos ministerios, por ejemplo, sectoriales, en mi caso salud, el enfoque de género. Cómo esta decisión puede afectar a mujeres, cómo incluimos dentro de las decisiones que se toman la mirada feminista, la mirada de género. Cómo puede afectar esto el lenguaje, cómo publicamos una noticia, por ejemplo, de salud pública
con perspectiva de género, respetando, por ejemplo, las disidencias sexogenéricas, respetando lenguaje inclusivo también, de no referirnos a todos como masculino, sino que abrir el abanico. Entonces, eso tiene que ver a lo que voy con la transversalización de que el feminismo inunde todas las acciones de un gobierno. Cosa que es bastante novedosa, porque en general siempre ha sido el ministerio, como les decía, el Ministerio de la Mujer el que dicta las políticas, pero la gracia de esto y el efecto transformador es que en cada decisión de política pública, el feminismo, el enfoque de género, el respeto por los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias esté plasmado. Claro, ahí me parece interesante esto que plantea Pamela y Grace, de ya les digo que se pueden interrumpir, preguntar, yo aquí dirijo, pero nada más, ¿eh? Así que ustedes ahí con mucha confianza pueden conversar entre ustedes e interrumpirme a mí también. Paula, porque ahí hay algo que sí no me cuaja, porque tenemos una declaración de gobierno feminista, tenemos acciones concretas. Este año además hemos tenido acciones muy concretas, el Ministerio de la Mujer en el Comité Político, las asesoras, tenemos además una ley de deudores de pensiones, tenemos, un registro de pensiones de deudores de pensiones que es muy potente, pero algo pasa que la población no percibe a este gobierno como feminista, no lo percibe como tal. ¿Qué crees tú que pasa ahí? Yo creo que hay dos factores fundamentales para eso. Y de alguna forma lo que, como decía Pamela, también lo que mencionó la ministra Vallejos también va en esa línea, es pensar que de alguna forma el feminismo es una meta, cuando más bien es un camino, es una forma de hacer las cosas, de hacer todas las cosas. Y en ese sentido, creo que el primer factor es el tiempo. La lucha feminista es una lucha de larga data. Nosotros hablamos hoy de los proyectos de ley que viene presentando este gobierno para distintos temas de igualdad de género, y sin embargo las mujeres feministas en este país llevan años peleando por lo mismo. Entonces hay un sentido de urgencia que es imposible que el gobierno pueda cumplir en un año, pero que sin embargo carga con las expectativas históricas de un montón de luchas que ha sido la sociedad civil quien principalmente lo ha llevado adelante durante todo el tiempo. Entonces, de alguna forma yo creo que se espera más, es ponerse una vara más alta de medición cuando el gobierno habla del feminismo. Y como segundo factor, el Estado, yo siempre uso esta metáfora, el Estado es un elefante. Se mueve lento, pero se mueve. Pero para hacer cambios toma muchísimo tiempo. Una cosa es tener una cúpula de poder muy convencida de que hay que transversalizar el feminismo y con acciones concretas para hacerlo, pero otra cosa es que el funcionario o la funcionaria que está en la ventanilla de tal servicio público en Bisbiri comparta, uno, esa idea, y segundo, sepa cómo implementarla. Y eso toma muchísimo tiempo. Entonces, la percepción del discurso político del feminismo hasta que se traduce en acciones concretas en los servicios públicos, toma muchísimo tiempo, requiere muchísimo trabajo y requiere un cambio cultural que no pasa solo por el discurso. Claro. Y eso, te escucho aquí decir sí. A mí también me pasa, el discurso feminista también es un discurso, y yo creo que hay que reconocer, bien de élite, ¿ya? Yo me autodenomino feminista, pero yo no puedo pedir o exigir que todas las mujeres se identifiquen con el feminismo si tampoco lo conocen, ¿ya? Como decías tú, hay muchas corrientes del feminismo, pero la discusión es muchas veces de élite y lamentablemente eso no llega a todas partes. Son las necesidades más urgentes y más concretas las que a las personas y a las mujeres en específico, en este caso, les urge porque sean solucionadas. Y les da lo mismo si es desde el feminismo o no es desde el feminismo. Además, en ese sentido, también tiene que ver con que la mala propaganda que también se le ha hecho al feminismo. Yo hace un rato atrás venía para acá escuchando un programa de radio y me llamaba la atención que una mujer que se autodefinía feminista, liberal, no sé quién era, en la radio, hablaba pestes, digamos, y atacaba a otras clases, a otras corrientes del feminismo y criticaba a las feministas radicales, de la violencia. Entonces, es como les digo, yo creo, es una discusión que se da muy arriba quizás, muy en la intelectualidad de las que podemos estar metidas en el tema,
pero esa bajada quizás, esa idea de poder inundar el discurso público, pero en palabras sencillas, con actos concretos, cuesta que las personas lo puedan tomar como tal. Pamela, desde lo que plantea Grace, es interesante porque ella tuvo este encuentro en el taxi, ¿no? Venía y escucha este programa de radio donde las mujeres hablando de mujeres. ¿Podríamos identificar que tenemos distintos tipos de feminismo, por ejemplo, o que hay distintos tipos de percepción del feminismo? Sí, totalmente. Yo creo que también hay que partir de que vivimos en una sociedad donde hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, cualquier como cuestionamiento a esa estructura también es mirado por sectores más conservadores con mucha desconfianza y con mucha crítica, como decía Grace, ¿no es cierto? Como que hay mala fama y se habla mal, o se plantea que cualquier mujer o grupo de mujeres que plantean ciertos derechos son feministas radicales, que van en contra de todo lo establecido, en contra de la familia, hay muchos mitos en relación a eso. Y el feminismo, ¿no es cierto?, se ha venido desarrollando durante los últimos años. Hay una perspectiva mucho más intelectual, académica, que es muy de nicho, de élite. Hay movimientos sociales, movimientos feministas, y también hay muchas mujeres que están a favor de ciertos derechos de las mujeres, pero no necesariamente se definen como feministas. O sea, podríamos decir que son mujeres pro mujeres, exacto, pro derechos de mujeres. Sí, yo en general, en estudios que hemos hecho con colegas, hacemos esa diferenciación entre las mujeres feministas y las mujeres pro mujer, ¿ya? Que promueven ciertos derechos, pero no necesariamente creen en un cambio estructural de la sociedad donde tienen que haber nuevo equilibrio. Entonces, yo creo que eso también da cuenta de una evolución, ¿no es cierto?, del pensamiento, y por eso lo que decía Paula delante de los procesos a mí me parece clave para entender lo que estamos viviendo ahora. Decimos, tenemos el primer gobierno feminista, pero llegamos a tener un gobierno feminista porque antes pasaron muchas cosas. O sea, si de hay poco se va corriendo el cerco. Exacto, finalmente. Se va corriendo el cerco y las mujeres van siendo... Incluso las mismas mujeres van siendo protagonistas de las distintas etapas, y yo creo que eso es muy importante para el logro que ha tenido Chile. Tú al principio decías, Chile es el primer gobierno feminista en América Latina, Chile fue la primera convención constitucional paritaria en el mundo. Eso es porque han habido estrategias de las mujeres, de los movimientos sociales, del feminismo y las mujeres políticas, transversalmente, de izquierda y de derecha, para avanzar en eso. Y yo creo que eso ha sido clave, y es lo que uno también tiene que mostrar, de que los procesos de cambio son graduales y que la única manera de avanzar es teniendo transversalidad política, ideológica, incluso en cómo uno ve el feminismo. Entonces, hay que reconocer esa diversidad. Te veo con ganas de preguntar. Sí, quería tomarme a propósito de lo último que dice Pamela, justamente por algo que estamos viendo en la tramitación de la Ley de Violencia Integral. Justamente, y en general que se ha dado, creo, con las votaciones en el Congreso, porque mucho se habla de la fragmentación que hay en el Congreso, de estas especies como de conglomerados nicho que están moviendo sus agendas legislativas en distintos sentidos, y sin embargo hay una serie de proyectos de ley que cuando tratan de los derechos de las mujeres logran de alguna forma ordenar las fuerzas políticas de izquierda y derecha, y algunos, no todos, y lograr que salgan esos proyectos de ley. Creo que de alguna forma hay como una preocupación transversal en estos momentos, sobre todo en materia de violencia, en que diputadas y senadoras de izquierda y de derecha están de acuerdo en que el proyecto de ley tiene que salir, y que entonces tenemos que avanzar en tener un instrumento normativo que le dé forma a las distintas miradas que hay sobre la violencia. Podemos discutir en el detalle, pero la importancia de que exista una ley creo que es una preocupación transversal. Sí. Grace, pero 7 años lleva esta ley, fue un anuncio también al año del presidente Boric, que esta ley es clave para el gobierno. ¿Qué pasa que no se aprueba esta ley? ¿Dónde están los topes? ¿Por qué es tan complejo si pareciera que claramente necesitamos este tipo de... Claro, es un consenso que la ley de violencia debe ser prioritario. Es que, por ejemplo, uno piensa que, claro, tiene que ser prioritaria, pero, por ejemplo, en otros proyectos de ley de indemnización a los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio, salen diputados del Partido ya no es... Era militante del Partido Republicano, pero está en el Congreso diciendo que acá, si se reconoce ese derecho a los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio a recibir una pensión, se está discriminando al resto. ¿Por qué no a otros niños y niñas? O en otros casos, ¿por qué el Estado no subsidia?
Y son hechos brutales que yo creo que también hay consenso en que a un niño, a una niña que su mamá fue asesinada, porque también hay una responsabilidad del Estado en que esa mujer haya sido asesinada, porque el Estado no fue capaz de llegar a ese caso de violencia extrema para prevenirlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y no solamente el Estado, uno piensa, las personas piensan directamente en el gobierno, sino que las instituciones que intervienen, los tribunales, la Fiscalía, el Ministerio Público, cómo el Estado no actúa a tiempo para que ese hecho no ocurriera. Entonces, todos entendemos que es casi de pelogrullo, digamos, que esos niños y esas niñas que son hijos de mujeres víctimas, por cierto que quedan en un paso atrás, claro, cuando a su mamá la matan. Pero salen otros, esas voces disidentes. Y lo importante es lo que decías tú también, Pame, de ir corriendo el cerco. O sea, recordemos que hace no poco, uno piensa que esto ocurrió hace 50 años, pero no hace muy poco tiempo las mujeres que queríamos acceder a esterilización teníamos que tener y contar con el consentimiento de la pareja, del marido. O sea, solo hablemos de la ley de divorcio y filiación. Por ejemplo, o sea son avances el último que país uno, del exacto, mundo. Entonces la mujer que quería esterilizarse para no tener más hijos, el médico te decía, no, sabes que eres muy chica para hacerlo. O sea, hijita, eres muy... Y son casos que lamentablemente hasta el día de hoy uno puede pesquisar. O cómo dimos la batalla y la pelea en tribunales respecto a la anticoncepción de emergencia, que cómo las mujeres no íbamos a poder optar a la anticoncepción de emergencia, y estos grupos que se autodenominaban Provida bloqueaban los avances, claro, en derechos sexuales y reproductivos. Ahí tengo la sensación, por lo que tú describes, Grace, y ahí te pregunto, Pamela, que hay una tensión entre comprender cuáles son los reales derechos de las mujeres y la ideología propiamente tal. Entonces ahí comienza a haber una tensión, ¿o no? Sí y no, porque yo creo que, los derechos de las mujeres, a mí me gusta definirlo como autonomía. Yo creo que nosotros vamos a tener una sociedad mucho más inclusiva cuando las mujeres tengamos autonomía económica, autonomía política y autonomía física, ¿ya? La autonomía económica, hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, que tengamos acceso a trabajo, que haya igualdad de salario, que todavía es algo que no se resuelve, pero por lo menos ya se empieza a conceptualizar, incluso en la legislación de matrimonio, por ejemplo, o sea, hasta hace no tanto tiempo las mujeres no podían, incluso hay formas todavía de matrimonio donde las mujeres no pueden necesariamente disponer de sus bienes. Entonces, una mujer que es autónoma económicamente le permite tener más libertad para tomar decisiones. Pues está la autonomía política, que estamos trabajando mucho en la representación, en una democracia paritaria, y la autonomía física, que es una sociedad libre de violencia y además donde las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esa autonomía es como un objetivo que yo creo que debiéramos tener como sociedad, pero eso se cruza, ¿no es cierto?, con conceptualizaciones políticas, religiosas, sociales, culturales, y que a veces hace pensar que lograr esa autonomía significa restar otras cosas. Y la verdad es que, en general, yo no lo veo así, la mayoría de las feministas no lo vemos así, sino que eso va a fortalecer la sociedad. No es que yo, por tener más derechos, le estoy quitando a otro. O sea, no sé, la paridad decían, bueno, es que si se eligen mujeres, eso es meter la mano en la urna. Y pasó que se metió la mano en la urna en favor del hombre y no de las mujeres. O sea, muchas más mujeres salieron electas de las que finalmente lograron llegar a la representación. Entonces son mitos que hay que ir rompiendo. Y yo creo que eso ideológicamente se cruza porque hay grupos más conservadores que no quieren generar cambios en nada, uno podría decir, y eso afecta directamente a las mujeres, porque obviamente mujeres con mayor autonomía económica, política y física, ¿no es cierto?, hace que la sociedad se empiece a desarrollar de otra manera, pero sí me parece que eso va a tener mucho más beneficios para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, y no es que beneficie a grupos específicos políticos dentro de una sociedad. Aquí hay un tema que plantea Pamela, Paula, que tiene que ver con la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo también, ¿ya? Porque la paridad de alguna manera pretende eso, y esas son algunas de las otras tensiones. Yo diría que hay hartas cosas que después al final les voy a preguntar cuáles son los desafíos, si ustedes fueran ministras de la mujer, qué harían, etcétera. Pero en este punto que plantea Pamela, uno dice, ¿hay mujeres para todos los puestos? ¿Hay mujeres para estar en los directorios? ¿Hay mujeres para ser directoras? Sí, acepto. No. Sí, efectivamente, hay, de ahí viene el nombre de la fundación que tengo la suerte de dirigir ahora. Sí, hay mujeres y creo que en eso
una de las resistencias más profundas que va a haber que seguir batallando es esta famosa idea de la meritocracia. Es como que los hombres acceden a los puestos por sus méritos y las mujeres acceden a ciertos puestos por cuotas. Lo estamos viendo hoy en la discusión tremenda que se está dando en términos de la ley de paridad en los directorios de las empresas, como seguro uno de los espacios de mayor élite y de mayor poder en este país. Las empresas del Estado sin problema llegaron al 50% de participación de mujeres y sin embargo en el sector privado esta es una pelea que no está superando creo que el 20 y algo %. Esto incide, desde lo que trabajamos en la Fundación, en la representación que se da de las mujeres en los medios de comunicación. Hace poco salía un estudio de una consultora comunicacional que hizo como una revisión de los medios en Latinoamérica y decía que al menos el 21% de los titulares que se referían a mujeres no usaban su nombre y apellido. Entonces, nombre, primera, apellido, mujer. Entonces, primera mujer en tal cosa, primera mujer y no Juanita Pérez o el nombre que corresponda. O sea, uno dice, sí. Ojalá que algún día que una primera mujer no sea noticia, digamos. Claro. O sea, bueno, idealmente, ahí, claro. Pero incluso sin el primera mujer, muchas veces somos invisibilizadas, eso, y entonces un círculo que se va de alguna forma nutriendo y que impide que se entienda justamente que las mujeres tenemos las mismas capacidades y que no es una situación excepcional. Se ha hablado mucho de la situación de la presidenta Bachelet, justamente porque de alguna forma refuerza la idea de que la primera mujer presidenta es algo excepcional, es una mujer que tiene ciertas capacidades excepcionales, que logra romper este techo de cristal, pero que sin embargo no logra permear en todos los cambios. No digo que sea el caso de ella, porque evidentemente hubo una fuerte agenda en materia de género en su gobierno, pero sigue costando esta idea de que las mujeres, en lo que sea, podemos cumplir de igual forma que los hombres. Hoy día en la mañana, muy cortito, leía que a propósito de la discusión de la ley de cuotas en los directorios, se usa muchísimo el argumento que en las empresas en que hay mujeres en los directorios en números paritarios tienen mejor funcionamiento, tienen mejores números, ganan más plata y este columnista decía, no recuerdo el nombre, ¿por qué las mujeres tienen que estar justificando? A los hombres no se les pregunta si cuando hay más hombres o no ganan más, ¿y por qué las mujeres sí? Pero más también tiene que ver con cómo se concibe, la forma en cómo se concibe el ejercicio del poder. Yo creo que, yo creo que yo en lo personal, y yo creo que es muy extenso, estamos formateados todavía de una cultura muy machista, muy patriarcal en cómo se ejerce el poder. Tú eres abogada, además. Además, que es un mundo... ¿Te ha tocado estar en un lugar donde hay solo hombres? ¿Y tú eres la bueno, única mujer? hace años atrás recuerdo que estaba en la corte esperando alegar una causa y eran como 10 abogados, todos hombres, y yo era la única mujer. De lado y lado, éramos en total, era una causa grande, como 10 abogados y todos hombres, y yo era la única mujer. Los jueces que estaban ahí también eran solo hombres. Y ahí tú, wow, o sea... Y lo que yo te decía de cómo se ejerce, cómo se ejercita el poder, pero también cómo uno está formateada de tener que ser más fuerte, de tener que tener más carácter, de tener que a veces golpear la mesa y ser más agresiva. Espérame, Iris, te voy a preguntar más sobre eso. ¿Ustedes han tenido situaciones similares en que han sido la única mujer en un Sí, lugar? muchas veces. Por ejemplo, Sí. o la primera en algo. Claro, o sea, yo cuando he tenido como trabajo, sobre todo en gobierno, me ha tocado estar en lugares como muy masculinos, de puros hombres, que uno llega y te dicen hola mijita, o sea, El mijiteo, el típico. mijiteo, que bueno, y una Mi alcaldesa reina. puso esa situación que Te me dicen, "Hola, pareció mi reina". muy bien y claro, como que se te exige tener una mayor fortaleza de cómo sobrellevar esa situación y además tener que estar demostrando, y también pasa, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hay en general puro masculino, también en el mundo académico es muy masculinizado. O sea, yo pertenezco a la red de politóloga, que es una red que tuvimos que crear hace 7 años, porque siempre se pensaba que lo único que estudiaban como el poder político eran los hombres y que las mujeres estudiaban como, claro, temas de género. Y en realidad nosotros tenemos una red global. Y ahí también pasa que en la academia, por ejemplo, tú puedes estar en un foro y una mujer dice una idea, la desarrolla, y después un hombre dice lo mismo y se toma como que la idea es masculina.
Entonces, y eso, bueno, que es un poco el trabajo que nosotros hemos hecho en la red de visibilización académica de todas las mujeres latinoamericanas que estudiamos ciencia política. Paula, tú también estuviste en cargos de gobierno hace un tiempo, antes de estar en la fundación. ¿Te ha pasado eso, que llegas a un lugar y te mira y dices, soy la única mujer, o soy la primera, estoy colonizando? Sí, efectivamente. Yo creo que yo vengo del mundo de los derechos humanos, entonces en general tiende a haber mayor paridad. Hay ciertos temas como migración, como infancia, en que diría más bien que pasa lo contrario, que la mayoría son mujeres, pero sobre todo cuando me ha tocado trabajar en temas de orden y seguridad, y como derechos humanos vinculados a orden y seguridad, o sea, mesas larguísimas, estas mesas imperiales, yo ahí con mi vestido rosadito, alzando la voz, porque no queda otra. Hay ciertas dinámicas que uno dice, bueno, aquí o sigo tratando de mantener como mi forma de ser, etcétera, o me ajusto de alguna forma para lograr hacer llegar el mensaje. Y en ese sentido hay cuestiones desde la asertividad, desde la capacidad de simplemente interrumpir, de incluso hablar de forma distinta, que son herramientas que de alguna forma uno va desarrollando para poder abrir espacio en esas circunstancias, pero genera una carga mayor. Sí, ya vamos cerrando increíble cómo se nos pasó el tiempo, que hay que hablar tantos temas sobre un año del gobierno feminista y la cantidad de desafíos que hay. Grace, yo te había interrumpido porque de verdad es impresionante escucharla, ustedes que son mujeres fuertes, son poderosas y que sin embargo se encuentran y se enfrentan a este tipo de problemas como muchas mujeres en distintas áreas. Si tú fueras presidenta o ministra de la mujer, wow, y te dice, estos son tus desafíos, estas son tus prioridades, ¿cuáles serían primero tus desafíos y luego tus prioridades? La misma pregunta le voy a hacer. Uy, qué difícil. No lo había pensado, pero yo creo que uno de los grandes desafíos que hay es la igualdad salarial entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres seguimos ganando 30% menos aproximadamente que los hombres por desarrollar la misma labor. Y teniendo en consideración además que las mujeres en promedio, además, trabajamos 3 horas más en la casa que los hombres. Realizamos más trabajo, la labor de cuidado, que no es remunerado y que eso es mi bandera de lucha, el tema. Perfecto. De los cuidados de que las mujeres nos quedamos en la casa para que otros salgan a trabajar remuneradamente. Perfecto, te voy a hacer una exigencia aquí. Una medida. Wow. Yo la paridad política, la representación política paritaria en todos los niveles. ¿Por qué? Porque cuando hay más mujeres, sean feministas o pro mujer, avanza la agenda. Y eso es muy claro, yo creo que eso me parece lo clave, mientras tengamos presencia y también porque eso nos va a validar en estar en espacios públicos. El poder simbólico es muy relevante, porque las nuevas generaciones, o sea, creo que también empiezan a ver que uno puede estar en ese lugar y no tiene que estar dando explicaciones. Así que paridad en todos los niveles. Paula, tu minuto. Para el país. Gracias. En esta campaña les quiero la ley de violencia integral. Yo creo que es clave que podamos, como decía adelante, bajar a un instrumento normativo, aquello que muchas podemos percibir y no somos capaces de nombrar en términos de cómo este sistema patriarcal ejerce una violencia constante. No solo la que se ejerce a nivel de pareja, que creo que es hoy la que todos tenemos más incorporada, pero la que se ejerce en los medios de comunicación, en la publicidad, en el trabajo, en los distintos espacios, y cómo ser víctimas de esa violencia, en que todas las mujeres somos víctimas, queramos o no definirnos como feministas, peleemos o no por la igualdad de derechos. No reconocernos como víctimas. Y queramos, o sea, nunca mejor dicho, si es que no somos capaces de visibilizar eso y darle nombre, creo que todas las demás peleas nos van a quedar cortas. Así que para mí esa sería prioridad. Qué interesante lo que plantean los desafíos. 3 desafíos, Pamela Figueroa, Paula Badilla, Grace Schmidt, mujeres poderosas que están empujando leyes, que están trabajando para abrir espacio para las mujeres. Me quedo con igualdad salarial, paridad y violencia. O sea, 3 temas que debieran ser la prioridad para este gobierno feminista. El primero de América Latina. Muchas gracias por habernos escuchado. Coméntenos, compártannos, porque de verdad lo que aquí hemos logrado en este panel es poder decir que hay mujeres para hablar de todos los temas. Gracias por estar aquí en Poderosas.